hablar con Enki. A cambio, 1, 2, 3, ahora. Enki, hermano, ¿me escuchas? Te escucho. Ahora luz. Ahora solo, hermano. Bien, ya hay 10.000 humanos luz aquí protegiendo la conexión. Hay la casa de Michelle y aquí también donde estoy yo. Bien, hermano, ayer quedamos cuando empezaste a describir la capa número 13 de la primera fase de nuestro ADN. ¿Podemos retomar desde allí? Sí, podemos retomar de ahí. Adelante. Bueno, te contaba que es Sí, importante que retomemos desde la capa 13, donde demostraba que el extremo de las capas del ADN, el extremo más físico, tiene la función de dar forma, reuniendo todos los elementos, tanto objetivos como subjetivos, tanto bioquímicos como energéticos. Y la capa número 13 tiene la función precisamente de llevar la información desde los planos más bajos hasta el plano más alto, donde está la fuente, la conexión directa con la fuente, para que la fuente pueda otra vez reenviar información y hacer el ciclo completo de manifestación. Esa capa número 13 es pues un nivel, cuando se activa desde allí es donde baja toda la información que la gran fuente, el origen de todo, tiene para expandir la creación de formas infinitas. Entonces, desde allí salen los modelos de toda la creación. Y pues cuando se desconoce el funcionalismo de esta capa número 13 del ADN, es que se entra en entendimientos un poco desacertados de lo que es el bien, de lo que es el mal, de lo que es la dualidad, de lo que es la experiencia en un cuerpo físico, porque se desconoce que realmente lo que se está haciendo es transmitiendo información. La fuente central es indefinible, sin embargo podríamos decir que manantial, una fuente de información, y como es la fuente, esa información se transforma en energía, se transforma en movimiento, tiempo, espacio y todo lo que podríamos llegar a conocer y a no conocer. Sin embargo, todo se podría sintetizar en información. Entonces, si pudiésemos ir un poco más allá, les mostraría que hay una capa número 14 del ADN, que es la capa que permite precisamente que la esencia que ustedes llaman humano luz o espíritu, que yo llamo, esa esencia está tan íntimamente ligada a la fuente, porque la fuente es todo, que desde allí es donde está el principio realmente vital de cualquier manifestación. Cuando digo el principio vital me refiero al impulso original que permite que ese humano luz, ese espíritu, pueda desdoblarse en un alma, pueda desdoblarse con una mente y pueda tener diferentes vehículos de manifestación en los diferentes planos. Y podríamos seguir hablando de cómo son las conexiones más internas a través de la fuente central, pero pues ya son bastante profundas y realmente es mejor la experiencia que solamente la plática de lo que significan. Entonces con esto hemos recorrido las 13 y una capa más del ADN en su fase 1 y mencionamos una fase 2 donde te contaba que ya son niveles de conciencia. Debemos recordar que la conciencia a la larga es percepción. Cómo percibes las cosas, ese es tu nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia, que es la percepción, si tú percibes que la vida es difícil, que la vida es negativa, que la vida es muy complicada, esa es tu conciencia. ¿Por qué? Porque hace referencia a que ese es el nivel de ser que tú estás permitiendo manifestar.
O sea, el ser es infinito, el humano luz, el espíritu, vamos a llamarlo aquí el humano luz, es infinito, no tiene fin porque está conectado a través de todas las capas del ADN con la fuente central. Sin embargo, tú como alma que tiene una mente, unas emociones y que tiene un cuerpo físico y una información genética específica, tienes la capacidad de limitar a tu ser considerando que tú eres una porción mucho más pequeña, una porción mucho menos valiosa, una porción limitada, y al hacerte consciente de eso, lo que pasa es que ese es tu nivel de ser en ese momento, ese es tu nivel de conciencia y desde allí percibes la realidad. Y la percepción de la conciencia, a diferencia de la percepción de los ojos, aunque se podría, ya la ciencia oficial de ustedes ha descubierto que realmente los ojos cuando miran están recreando una realidad holográfica. ¿Esto qué significa? No significa que la realidad que ustedes están experimentando no existe. Significa que ustedes, de acuerdo a sus conceptos y a su nivel de percepción, arman la realidad. Por eso es que una persona puede mirar una escultura y decir es bonita y otra puede mirarla y decir es fea. Y no tiene nada que ver con la estética de la escultura. Tiene que ver con la información que la persona tiene y su nivel de percepción que hace que esa persona pueda catalogar eso de bonito o de feo. Sin embargo, ¿esto en qué se relaciona con lo que te estoy comentando? Se relaciona en que la conciencia de ser es la conciencia de percepción. La conciencia al final es percepción y después de la percepción que sigue, la relación, cómo tú te relacionas con lo percibido. Entonces, estas capas del ADN, como te decía, en una segunda fase pueden estar relacionadas con niveles de conciencia o niveles de percepción que se van estructurando en la medida en que la persona pues va despertando. Cuando hablamos de despertar, hablamos de activar realmente el ADN. Lo que la mayoría de personas considera como el proceso espiritual, desconoce que es un proceso integral que tiene que ver con la activación o el despertar del ADN. Por eso es que los científicos de ustedes han descubierto que tienen mucha información en el ADN que ellos no saben para qué funciona, no saben cómo funciona y lo consideran basura. Sin embargo, en el multiverso, en la creación, no hay nada que no sea, que no tenga un objetivo específico. No hay nada como algo llamado basura. Todo es por algo. Entonces, en la medida en que un individuo despierta, va activando esas capas del ADN, eso va ampliando su percepción y va ampliando la manera en que se relaciona con la realidad. Y desde allí pues parte todo el proceso del caminar espiritual, que a la larga es lo que nosotros hemos estado ayudando a que se haga de una manera mucho más armónica cuando hacemos ciertos cambios en su ADN. ¿Por qué? Porque los Lulu, que son sus antepasados, sus ancestros, lo que la ciencia oficial de ustedes llamaría el eslabón perdido, que no es ni un simio, pero tampoco es un humano completamente, eh, esos Lulu obviamente tenían un gen luz, pero estaba tan opacado por otra serie de informaciones que la percepción que ellos tenían era una percepción muy pequeña. Sí tenían cierto nivel de inteligencia superior al de un animal, o sea que se podría decir que era un animal racional en cierto sentido, pero como su luz estaba tan opacada por otras informaciones que se habían depositado en ellos, entonces simplemente funcionaban a través de la obediencia. ¿Qué significa eso? Que se les decía que tenían que hacer tal o cual cosa y a través de presión, como el miedo o como la recompensa, ellos corrían a hacerla y la cumplían incluso a costa de lastimar sus propios cuerpos. ¿Eso qué representa? Representa un grado de autoconciencia muy pobre. Sin embargo, pues se tenía la esperanza de que en la medida en que fuese pasando las actividades que ellos realizaran, podrían sensibilizarse un poco más hacia la autoconciencia. Al darnos cuenta de que el proceso estaba siendo limitado por una información genética que habían depositado allí, pues fue cuando intervenimos para ayudar a que efectivamente
se diera un proceso mucho más acelerado y con menos sufrimiento, y hemos ido interviniendo en varias fases. Eso no fue una sola fase, se han ido. Por eso es que ustedes dentro de sus mitos han oído hablar de las diferentes razas, ¿sí? Y subrazas humanas. O sea, un cambio de raza no es que se extinga una raza y de la nada surja una raza nueva. Es una alteración genética que se debe hacer, y cuando ustedes, por ejemplo, oyen hablar de abducciones y oyen hablar de otras cosas, obviamente se está preparando el terreno para la siguiente raza en el caso de que fuera necesario que hubiese otra raza. Esa raza, bueno, ya algunos tienen conocimiento de esa raza y la han llamado, la han denominado la raza Coradi, que viene a ser como un paso siguiente dentro del proceso de activación de su gen luz, si fuera necesario, porque eso se podría evitar. Entonces, todas esas, llamémoslo así, manejos del ADN que se han hecho, tienen como objetivo permitir que haya un despertar mucho más sensitivo, mucho más sencillo y armónico del ADN. Entonces ahí, con eso contestamos, creo, la pregunta de las capas del ADN. Nos damos cuenta de que tienen funciones, o más bien les hablé de las funciones más específicas, más puntuales, que presiento que les puede ser de mayor utilidad a hablar de temas más técnicos como pues la sustitución de aminoácidos o cosas biológicas, que para eso están sus libros de ciencia, que se acercan un poco al funcionamiento del ADN y más con las investigaciones modernas que han hecho sobre el genoma. Sin embargo, pues todavía les falta mucha información, les falta mucho recorrido, pero para términos prácticos del despertar de su conciencia y de la activación total de la conexión con su espíritu, pues esto que acabamos de hablar es, considero, un punto importante. Claro, tiene que ver con la expansión de la conciencia. Así es, se A ver, expande a través de las diferentes dimensiones de percepción. claro, nosotros sabemos que el tiempo no existe y, sin embargo usamos esa palabra tiempo para referirnos a una idea de movimiento conjugada con distancia y esas cosas, pero y el término técnico sería expansión de la conciencia, pero bueno, usamos la palabra despertar como para referirnos, bueno, usamos la palabra despertar porque esa palabra ya la introdujeron en este planeta y bueno, se usa así como también introdujeron el término tiempo. Sí, pero si somos estrictos y lo miramos desde un punto de vista profundo, pues no hay hacia dónde expandirnos, porque estamos en el infinito, somos el infinito, todo es el infinito, o sea que estamos en todas partes al mismo tiempo y no habría hacia dónde expandirnos. Considero que si somos estrictos con la lingüística, tendríamos que hablar de procesos de autocomprensión. Cuando tú comprendes, te auto te haces autoconsciente en ese momento. No es que tu conciencia se expanda porque tú estás en todas partes al mismo tiempo, en todo momento, pero al hacerte autoconsciente, ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso se relaciona con la palabra despertar, porque te estás dando cuenta de, del, de la función que ocupas dentro de un sistema mucho más grande. Entonces, ahí en ese caso lo que estás haciendo es autoconciencia, un ser que es más autoconsciente de sí mismo, más autoconsciente de la fuente en sí mismo, pues es un ser que se podría llamar que está más expandido porque comprende que está en todas partes al mismo tiempo, o ya puede llegar a comprender que no hay sitio, que no hay espacio, sino que está solamente el ser en su plena existencia. Entonces, pues ya esos son niveles de ser o de conciencia tan elevados que podríamos decir que están totalmente expandidos porque pertenecen conscientemente a todo el infinito. Bien, Ana, correcto. Eh, Justamente una de las preguntas que me hicieron llegar, que es muy sencillita, prácticamente se respondería por sí sola la pregunta, pero ah, tengo que hacerla igual. Dice, ¿dónde está la conciencia en el ser humano? O sea, La conciencia en el ser humano. ajá, Es bien interesante esa pregunta porque el ser humano precisamente está dotado de los sentidos que le permiten hacer referencia al objeto, o sea, hacer una referencia externa y una referencia interna. Cuando el ser humano mira hacia adentro, hace una referencia interna,
cuando mira hacia afuera hace una referencia externa. Sin embargo, pues son términos que pueden ser engañosos, porque realmente lo de afuera es simplemente un reflejo de lo de adentro. No hay adentro, no hay afuera, no hay arriba, no hay abajo. Pero en ese orden de ideas, para que la mente se tranquilice un poco, pues es necesario darle unas coordenadas que pueda ubicar dónde está arriba, dónde está abajo, dónde está adelante, dónde está atrás, dónde está afuera, dónde está adentro, para que de esa manera ella pueda hacer su proceso de clasificación más tranquilo y más armónico. Entonces, podríamos decir en términos generales que la conciencia del ser estaría ubicada en el centro del pecho, cerca al corazón, pero si somos más estrictos, realmente la conciencia del ser está en cada átomo. Cada átomo que compone las moléculas, cada átomo está compuesto de tres partes específicas que son energía, materia. O sea, tenemos la energía, que es el campo electromagnético del átomo. Tenemos la materia, donde encontramos el núcleo, los protones y los electrones, que son materia. Así no se puedan ver, pero se pueden Sí, palpar, son materiales. Y tenemos otro elemento que la ciencia no ha probado todavía, pero que están acercándose, y es la conciencia. O sea, ese átomo es consciente en cierta medida. La suma de la conciencia de todos tus átomos es la conciencia de tu cuerpo físico. La suma de la conciencia de todas las partes de tu cuerpo físico es la conciencia de tu ADN, como lo vimos en la primera capa, que te permite mantener ese vehículo en funcionamiento. Y ahí ya empieza la suma de la conciencia de ese nivel de ADN, de esa capa de ese ADN, la suma con las anteriores partes que te he mencionado, entonces genera la siguiente capa del ADN. Por ese podríamos hacer otra vez el recorrido por las 13 capas, mostrando cómo en cada nivel está la conciencia. Por ende, la conciencia es omnipresente. Tratar de clasificarla dentro de un punto del ser humano es un ejercicio mental adecuado porque les permite como tener una orientación, pero si somos estrictos no podríamos ubicarla en un solo punto, porque la conciencia es todo lo que los compone y todo lo que compone lo que existe y lo que no existe. bien, hermano. Otra pregunta. A ver, aquí, déjame que la... Ah, tiene que ver con las glándulas interdimensionales que tenemos en nuestra biología. Bueno, algunos me preguntan cómo... A ver, déjame que lea la pregunta. ¿Cómo activar? Dicen las glándulas interdimensionales. Ok, entonces volvemos a lo mismo y es importante que ya que hablamos de interdimensionalidad, pues entonces Ujú. hablemos del despertar en ese mismo término. Es importante que cada uno se haga consciente, vamos a ponerlo en términos sencillos, cada uno debe hacerse consciente de que es omnipresente, quiere decir que está en todas partes al mismo tiempo. Ok. Ahora, de lo que se trata es de precisamente hacerse consciente de la omnipresencia. ¿Y esto cómo se hace? Este paso de escuchar esta información es un gran primer paso. ¿Por qué? Porque si la escuchas con tu corazón, si la escuchas con tu intuición, vas a estar haciéndote consciente de que ya eres un ser multidimensional. Eso ya de por sí es un gran avance porque hay muchos individuos que todavía no son conscientes de su interdimensionalidad y todavía están por ende más sujetos a lo material, a los sentidos, a las experiencias externas. Y pues ahí en ese nivel pues todavía están batallando con cosas triviales. Entonces, el primer paso es al menos escuchar esto, tener un entendimiento mental de que de que cada uno es un ser interdimensional. Y el siguiente paso es empezar a hacer las funciones necesarias para no solamente entender, sino empezar a vivenciar la interdimensionalidad. Bueno, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible, pero creo Sí, que debo ser mucho más específico. Lo que hay que hacer
Es primero, darte cuenta. Bueno, creo que tienes otras preguntas donde vamos a poder responder de manera sin adelantarnos a las preguntas, porque tiene que ver con darte cuenta de tu ser, o sea, de lo que algunos han catalogado el yo soy. Entonces, si quieres, esta pregunta la tenemos ahí presente y vamos a decir que para hacernos conscientes de todas las glándulas y de todas las funciones interdimensionales que tenemos, tendríamos que hacernos conscientes del ser a través del yo soy, pero lo debemos hablar más adelante que sé que vienen unas preguntas de esa línea, ¿te parece? Adelante. Sí, 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 comprendo. Sí, justamente hay una pregunta relacionada con eso, pero lo hacemos más adelante. Lo dejaremos para el último, esa parte. Vale. Este, ¿de qué depende que un humano luz esté en la octava dimensión o en la 50.000? O dice, y al mismo tiempo pregunta cómo hace un humano luz para subir de dimensiones. Ok. Vale. Los humanos luz, vuelvo al punto, vamos a hacer una relación que les queda mucho más fácil a las personas de este sector del mundo de Occidente y lo vamos a llamar el espíritu. Por ende, siendo espíritu, ¿en dónde está ubicado? En las dimensiones más elevadas. Lo que pasa es que ahora, ustedes me han oído hablar de 13 y hasta 14 dimensiones, pero también ustedes han oído hablar de la dimensión 50.000, de la dimensión 28. ¿A qué hace referencia? O sea, ¿será que hay más dimensiones? ¿Será que hay menos? Dentro de esas 14 dimensiones que he mencionado, hay subdivisiones que podrían llegar hasta un número infinito. Entonces es importante que lo tengan en cuenta porque realmente la estructura universal es muy sencilla y la estructura básica del universo está dada por 13 niveles, un nivel adicional que es el nivel intermedio entre la fuente y lo que emana de la fuente. Entonces podríamos decir que en ese sentido son 14 más la fuente, pero de ahí se desprenden infinitas. De ahí se desprenden que, por ejemplo, la dimensión primera, que vendría para ustedes a ser como un punto, solamente un punto. Eso es una dimensión. Imagínate por un momento que un individuo pueda percibir un punto, ¿sí? Esa es, entonces él vendría a ser un ser unidimensional, solo percibe un punto. Entonces él mira adelante y siempre va a haber un punto, mira atrás, siempre va a haber un punto, porque no, para él no hay referencia entre adelante, atrás, arriba, abajo, solo hay un punto. Listo. ¿Cuál es la segunda dimensión? La segunda dimensión es que ese punto se extienda un poco más y se vuelva una línea. Entonces ya eres un ser que percibe dos dimensiones, ya no es un punto, sino que percibe dos puntos y entre el medio de esos dos puntos percibe algo más. Y de ahí para allá, bueno, se vienen desenvolviendo las siguientes dimensiones. Pero si te das cuenta, la línea es una continuidad de puntos. Quiere decir que la dimensión 2 contiene la dimensión uno, así como la dimensión 3 contiene la dimensión 2. Y si vamos a la cuarta dimensión, que viene a ser el tiempo, la tercera dimensión es el espacio, la cuarta es el tiempo contiene el espacio y contiene a las dos primeras dimensiones. Y así sucesivamente todas las dimensiones están contenidas dentro de la anterior y así infinito. Ahora, entonces, lo que sucede es que cuando un humano luz o un espíritu queda, llamémoslo de esa manera, sujeto, porque no es que esté totalmente atrapado, pero está sujeto a cierta dimensión. ¿Qué quiere decir? Que ese humano luz, ese espíritu responde a una serie de leyes que hay en esa dimensión. Cada dimensión tiene sus leyes. Imagínate que tú viajas en tu plano físico de un país a otro. En el otro país pueden haber leyes similares, pero también diferentes a las de tu país de origen. ¿Qué significa eso? Que debes entenderlas. Supongamos que no sabes cómo funcionan esas leyes y no sabes cómo salir de ese país. Entonces quiere decir que aunque tú eres un ciudadano de otro país, quedaste atrapado en el siguiente. No es que estés atrapado, no es que haya alguien que te sujete allí, pero por ahora no sabes cómo salir, no sabes dónde está el aeropuerto o no sabes dónde está la carretera para encontrar la salida de ese país. Entonces hay espíritus que en su proceso de desenvolvimiento se han arraigado más a las leyes de ciertas dimensiones por procesos personales. ¿Qué quiere decir procesos personales? Que ese ser como tal, ese individuo como tal, debe aprender ciertos funcionalismos específicos de una dimensión particular. ¿Para qué?
para seguramente pasar a otras dimensiones, ya sea en forma ascendente o descendente. Y por eso ustedes pueden encontrar en sus procesos de investigación que hay humanos luz que, aunque tienen su vehículo físico, en apariencia su humano luz, su espíritu está en una dimensión lejana. Pero, ojo, no se dejen confundir por términos como dimensión 50.000. O sea, no es que hayan 49.999 dimensiones entre el ser humano físico y el ser espiritual de luz. Lo que pasa es que ese humano luz de la dimensión 50.000 responde más fácilmente al conjunto de leyes organizadas en ese segmento dimensional, pero desde allí tiene comunicación directa con su humano tridimensional. Si no hubiese comunicación directa, ese humano tridimensional perece, deja de existir. Entonces esa alma tendría que reunirse con su espíritu o su humano luz en esa dimensión 50.000 a la que hacemos referencia. Y ahí es donde ustedes van a encontrar eso en sus investigaciones y no se dejen confundir por eso. No quiere decir que un ser que esté sujeto a la dimensión 50.000 sea, como lo vamos a colocar en términos humanos, sea superior a un ser de luz que está sujeto a la dimensión tercera. No. Cada uno está respondiendo a un conjunto de leyes específicas para su proceso individual de despertar. Ustedes van a encontrar, hay humanos luz de la dimensión 50.000 que están tan desconectados de su autoconciencia que la comunicación con su humano tridimensional es muy baja y por ende su humano tridimensional está sufriendo. Asimismo, pueden encontrar humanos luz que están en la dimensión octava, que en apariencia podría ser más baja, pero que tienen una conexión tan nítida con su humano tridimensional, que ese humano tridimensional está pudiendo comprender rápidamente las lecciones del plano físico y está evolucionando más rápido. Entonces, no se dejen confundir por términos de superior e inferior, sino que deben entender es que cada uno, cuando descubre dónde está su humano luz, está descubriendo a qué responde más su humano luz, a cuáles leyes está respondiendo, a qué conjunto de leyes está respondiendo. Y por ejemplo, lo que sí es cierto es que un humano luz que está sujeto al conjunto de leyes de la dimensión 50.000 es un humano luz que debe vibrar mucho más rápido, así no esté totalmente conectado ni haya una conexión tan directa con su humano tridimensional, vibra más rápido. ¿Esto qué significa? Que cuando su humano tridimensional entra en contacto con ese humano luz, que así no esté totalmente autoconsciente de esa conexión, porque eso puede pasar, el humano luz como tal no es que pierda la conciencia de sí mismo del todo, lo que pasa es que se diluye la conexión que hay con su humano tridimensional. Entonces la comunicación es tan débil que ese humano tridimensional casi que le toca sobrevivir por su cuenta, ¿sí? Pero la ventaja con un humano luz de una dimensión tan alta es que tiene que vibrar más rápido por lo que está ubicado en esa posición vibracional. Entonces, al vibrar más rápido, cualquier leve conexión con su humano tridimensional acelera rápidamente la autoconciencia de ese humano tridimensional. En eso sí podría haber cierta ventaja de un humano luz que se encuentra en una dimensión de mayor frecuencia vibracional. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Y se une con la pregunta anterior un poco. Lo que se debe hacer es que elevemos la vibración, la frecuencia vibratoria del humano tridimensional a través de un intento de conexión mayor cada vez con el humano luz, con ese espíritu, independientemente de la dimensión donde se encuentre. Porque en la medida en que tú te hagas más autoconsciente y más autoconsciente de tu humano luz o de tu espíritu, en esa medida te estás involucrando en esa vibración y esa vibración sí o sí tiene que estar ubicada en un plano superior. Si estuviese ubicada en el mismo plano tuyo, pues habrían dos cosas. O ya eres un ser totalmente autoconsciente, que ya no le afecta la tridimensionalidad, o está habiendo un suceso en el cual por algún motivo particular ese humano luz, ese espíritu, tuvo que encarnarse de manera abrupta dentro de la tridimensionalidad y pues va a tener ciertas limitaciones. Pero en un caso que es casi el de la mayoría, lo que sucede es que va a estar siempre su humano luz en una dimensión más elevada en vibración que la de su humano tridimensional y debe haber ese intercambio de información entre el humano tridimensional y el humano luz, independientemente de la dimensión donde se ubique, pero siempre que haya esa comunicación,
está latente el potencial de despertar pleno de ese humano tridimensional y por ende está latente la autorrealización de ese espíritu o de ese humano luz. ¿Sí me hice entender? Perfecto, hermano. Comprendido. Hay una pregunta acá que tiene que ver con el ADN, más que nada con la composición. eh, a ver, tiene que ver, biológica me refiero. eh, Dice, ¿por qué el uso de carbono en la composición de la biología 3D? O, más que nada el uso del carbono como enlace. El carbono es un elemento muy noble. ¿Qué quiere decir que es un elemento muy noble? Es un elemento que puede subsistir en diferentes niveles vibratorios, podríamos hablar incluso en diferentes atmósferas, haciendo el término relativo a lo que ustedes conocen como atmósferas. Entonces, al ser un elemento que puede subsistir y mantener su estructura en diferentes atmósferas, se presta muy fácilmente para las composiciones de los vehículos que se requieran. Pero ustedes deben recordar que no solamente existe el carbono físico, sino que su organismo está compuesto de diferentes carbonos que tienen unos niveles vibracionales específicos que les permiten cumplir ciertas funciones. Ustedes deben también comprender que su vehículo físico, al igual que su mente, son eso, vehículos que están directamente diseñados y ajustados para que su espíritu y su alma puedan desenvolverse en las diferentes dimensiones. Cuando ustedes dejan su cuerpo físico durmiendo, entra su mano luz a cargarlo de energía. Su alma, el humano que ustedes llaman tridimensional, que lo vamos a llamar alma en este momento, sale de ese vehículo y también contiene carbono. Lo que pasa es que contiene un carbono que ya no es físico, no es un carbono como el que se podría distinguir dentro de los elementos naturales de su plano físico, pero contiene carbonos que le permiten moverse dentro de esa dimensión, dentro de ese plano específico para recibir la información que proviene de su mano luz del futuro y posteriormente actualizarla en el presente. Entonces, eso lo permite el carbono. Al igual que el agua, el carbono tiene esa facultad de ser transmisor y receptor de información. Ahora, si unimos el carbono con el agua, es la mezcla perfecta para la vida. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento que puede generar electricidad. Entonces, si te das cuenta, un pequeño movimiento dentro del agua a través del carbono genera, podríamos ponerlo gráficamente como chispas de electricidad y difunde la información que hay, tanto de manera entrante como de manera saliente. O sea, la información que hay en el carbono se transmite al agua y la información que hay en el agua se transmite al carbono. Eso nos permite específicamente, en el caso de la estructura tridimensional del ser humano, grabar información para que sea actualizada y pueda este humano seguir en su proceso de despertar espiritual. Por eso se escogió el carbono. Muy bien, hermano. Excelente la aclaración. Bueno, acá hay un par de preguntas generales, a ver, que tienen que ver con